Buenos días, nuestro grupo está conformado por Lina Telles y quien les habla, Isabel Izaza. Bueno, el artículo que vamos a presentar el día de hoy se titula Glutamic Acid Production from Rice Husk Using Corynebacterium glutamicum Isolated from Soil, que en español significa producción de ácido glutámico a partir de cáscara de arroz utilizando Corynebacterium glutamicum aislado del suelo. Este artículo fue publicado en 2016 en la Revista Americana de Biociencia y Bioingeniería. Acá pueden observar los autores de la Universidad Ahmadu Bello en Nigeria. Bueno, en cuanto a la introducción, entonces el ácido glutámico es un aminoácido no esencial, pero con una enorme importancia industrial y alimentaria porque se usa para fabricar el glutamato monosódico, que es un potenciador de sabor muy común en sopas, salsas, comidas rápidas y productos empacados. El problema es que estos procesos suelen requerir sustratos costosos como glucosa o melaza, lo que aumenta el precio final. Al mismo tiempo, hay grandes volúmenes de residuos agrícolas como la cáscara de arroz que no se aprovechan y suelen quemarse generando contaminación. Por eso, este trabajo propone transformar la cáscara de arroz en una fuente económica de carbono para producir ácido glutámico mediante fermentación, buscando al mismo tiempo reducir desechos y aprovechar biomasa agrícola local. En cuanto a los objetivos, el objetivo principal del estudio fue producir ácido glutámico a partir de cáscara de arroz utilizando una cepa silvestre de Corynebacterium glutamicum aislada del suelo. Para lograrlo, los autores plantearon varios objetivos específicos. El primero, aislar e identificar cepas de Corynebacterium glutamicum provenientes de diferentes tipos de suelos. El segundo, pretratar la cáscara de arroz con distintos métodos químicos como el ácido y el alcalino para liberar azúcares fermentables. Y el tercero, evaluar y optimizar condiciones de fermentación como el pH, la temperatura, el tamaño del inóculo bacteriano y la concentración del sustrato, con el fin de encontrar las condiciones que maximizan la producción de ácido glutámico. Bueno, ya seguimos con la justificación. Entonces tenemos que la investigación se justifica porque ofrece una alternativa económica y ambientalmente sostenible para producir un compuesto de alto valor comercial. El uso de residuos como la cáscara de arroz tiene doble beneficio. Por un lado, reduce el impacto ambiental que genera su acumulación o quema y por otro, abarata los costos de producción ya que reemplaza fuentes de carbono más caras. Tenemos que además en Nigeria, que fue donde se realizó el estudio, produce grandes cantidades de arroz, lo que significa que hay disponibilidad constante de este residuo. Si se logra convertirlo en un recurso útil, puede contribuir al desarrollo de una industria local de bioproductos, creando oportunidades económicas mientras se cuida el medio ambiente. Bueno, luego seguimos con una de las primeras metodologías, que fue el aislamiento y caracterización de Corynebacterium glutamicum. Entonces aquí, para obtener la bacteria, los investigadores recolectaron 11 muestras de suelo de 4 lugares distintos, en una zona llamada Samaru Village. El primero fue Flower Bed, que son áreas ajardinadas cerca del departamento de microbiología, y estos suelos son ricos en materia vegetal, pero pobres en residuos animales. Tenemos de segundo lugar el paddock, que son potreros o corrales donde se alimentan los animales, tienen abundante materia orgánica por el estiércol y la orina. El tercero es el chicken run, que es un gallinero, y el sheep pen, que es un corral de ovejas. Estos suelos son muy ricos en nutrientes y materia orgánica por los desechos animales. Luego las muestras se sembraron en medios selectivos, que fueron dos, el Loeffler y Hoyle, que permiten aislar bacterias con morfología típica del género. Luego se hicieron pruebas bioquímicas y microscópicas, como por ejemplo tinción de Gram, catalasa, ureasa y hemólisis para confirmar la especie. Luego de las 11 muestras se aislaron 8 colonias y 7 fueron identificadas como Corynebacterium glutamicum. Entre ellas, la cepa SFCD2, proveniente del gallinero, mostró la mayor producción de glutamato en la prueba de tamizaje con 0.25 gramos por litro, por lo que se seleccionó para continuar con los ensayos. Bueno, luego siguieron con el tratamiento del sustrato, que es la cáscara de arroz. Entonces acá se realizaron dos tratamientos, el ácido y el alcalino. El objetivo de este paso era preparar la cáscara de arroz para que la bacteria Corynebacterium glutamicum pudiera aprovechar sus azúcares y producir pues ácido glutámico. Entonces tenemos que la cáscara de arroz no se puede fermentar de manera directa, ya que está compuesta por lignina, celulosa,
y que son fibras muy duras y resistentes, por lo cual se debe hacer un pretratamiento químico que sirve para ablandar y romper esas fibras para que pueda liberar los azúcares internos. Entonces, el tratamiento con ácido se utilizó ácido sulfúrico a una concentración de 1 molar. Luego se mezclaron 25 gramos de cáscara de arroz con 225 mililitros de la solución de ácido. Esta mezcla se autoclavó a 121 grados centígrados durante 30 minutos y luego se filtró y se lavó muchas veces con agua destilada hasta que el agua ya salía clara para eliminar el exceso de ácido. Luego el pH se neutralizó hasta 7,2 utilizando hidróxido de calcio y finalmente el material se secó en horno a 70 grados centígrados por 24 horas y se molió para obtener un polvo fino. Ya luego con el tratamiento alcalino se hizo básicamente lo mismo, pero en vez de utilizar ácido sulfúrico se utilizó hidróxido de potasio a la misma concentración de 1 molar. Luego se concluyó de que el tratamiento ácido fue el más adecuado para producir ácido glutámico, ya que las bacterias obtuvieron más energía y carbono de ese material. Bueno, en cuanto a la fermentación y parámetros evaluados, una vez lista la cáscara tratada, se usó como fuente de carbono en la fermentación. Se hizo una fermentación sumergida, lo que significa que la bacteria crece dentro de un medio líquido que contiene todos los nutrientes necesarios. El medio usado se llama medio basal y contenía fuentes de nitrógeno como el sulfato de amonio y urea, sales minerales y una pequeña cantidad de biotina, que es una vitamina del grupo B, que es importante porque Corynebacterium glutamicum produce más glutamato cuando la biotina está limitada. En cada matraz de 250 mililitros se colocaron 50 mililitros del medio basal, 13 gramos de cáscara pretratada ácida o alcalina y una cantidad de cultivo bacteriano de la cepa SFC-D2. En cuanto a los parámetros estudiados, fueron concentración del sustrato entre 1 y 5%, temperatura entre 25 y 40 grados centígrados, pH inicial entre 6,6 y 7,4 y tamaño del inóculo entre 1 y 9%. Cada cultivo se incubó 96 horas a 180 revoluciones por minuto con agitación constante y al final se centrifugó el caldo y se midió el ácido glutámico mediante una reacción con inhidrina que forma un color violeta cuya intensidad se mide por espectrofotometría a 570 nanómetros. La anhidrina es una sustancia química que reacciona con los aminoácidos como el glutámico y produce un color violeta o púrpura intenso. En cuanto a los resultados mostraron que todos los factores influían en el rendimiento, pero el tipo de tratamiento del sustrato fue clave. Entonces, con la cáscara tratada con ácido se obtuvo la mayor proporción, con 16,06 gramos por litro, mientras que con la alcalina el máximo fue 9,64 gramos por litro. El pH óptimo fue 7, ya que valores más ácidos o básicos disminuyeron la producción. La temperatura ideal fue 30 grados centígrados con una producción de 10,1 gramos por litro. Temperaturas más altas o más bajas afectaron la actividad enzimática de la bacteria. El inóculo óptimo fue del 7%, obteniendo 10,4 gramos por litro. Con menos cantidad, la fermentación era más lenta, o con más se reducía la eficiencia por exceso de consumo de oxígeno y nutrientes. Ya la concentración óptima del sustrato fue 4%, aunque ese factor no resultó tan significativo estadísticamente como los otros. Ya en cuanto a la discusión, los autores explican que la alta prevalencia de Corynebacterium glutamicum en suelos de gallineros y corrales se debe a la abundancia de materia orgánica, lo cual ofrece nutrientes ideales para este tipo de bacterias del suelo. Y el mejor desempeño del tratamiento de ácido se atribuye a que el ácido rompe más eficazmente la lignina, liberando azúcares fermentables que la bacteria puede aprovechar. Bueno, ya como conclusiones, tenemos que el estudio concluye que la cáscara de arroz tratada con ácido es un excelente sustrato alternativo para producir ácido glutámico con Corynebacterium glutamicum. Y el trabajo propone que este método podría implementarse a nivel mundial o a nivel industrial, ayudando a reducir los residuos agrícolas y fomentando una producción biotecnológica más económica y más ecológica. Y muchas gracias. Muchas gracias.